Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Era una leyenda la existencia de ciudades bajo tierra. Y fue una leyenda hasta que hace pocas décadas en la región turca de Anatolia, en concreto en la localidad de Derinkuyu, apareció una ciudad subterránea con más de 10 niveles en la que podían vivir miles de personas. Pero no solo eso, desde aquel entonces hasta este momento han aparecido en Anatolia más de 200 ciudades subterráneas. Los arqueólogos no dan abasto a poder excavarlas. Y lo más curioso, no hay textos que nos digan en qué época de la historia se construyeron. Pudieron llegar a vivir bajo tierra en esta región más de 1 millón de personas. Pero si seguimos con las leyendas, hay otras también tremendamente inquietantes. Por ejemplo, aquí en América Latina, en Ecuador, tenemos la cueva de los Tallos, que según los shuar, los indígenas que habitan en la región, dicen que ahí, muy profundo, habitan seres fantásticos que de vez en cuando salen a la superficie para comunicarse con los hombres. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Mundos Bajo Tierra. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Nos lo contaban las leyendas, pero la historia y la arqueología no podían creérselo. Leyendas repartidas a lo largo de todo el planeta. Por ejemplo, los indios Hopis en Estados Unidos nos hablan de que el hombre pudo vivir en mundos subterráneos, en ciudades subterráneas. Y nos cuentan las leyendas que llegaron unos seres que se llamaban los hombres hormiga, y estos hicieron que los Hopis vivieran bajo tierra cuando hubo tormentas de hielo o de fuego, cambios climáticos que los seres humanos no podían soportar. Y por eso estos hombres hormiga, venidos de otros mundos, le dijeron a los Hopis que estuvieran bajo tierra. Eran cuestiones de leyenda. Pero las leyendas cambiaron hace unas décadas gracias a un burro. Y esto es lo que pasó hace décadas en la ciudad turca de Derinkuyu, en Anatolia. Derinkuyu significa pozo profundo. Y esto es lo que sucedió. Un señor tenía un corral, tenía ahí un borrico, el borrico se hundió en el corral. Como no sabían cómo rescatar al animal, llamaron a un señor que se llama Omer Demir, y este, que sabía algo de espeleología, con sus cuerdas bajó, rescató al animal, y ante su sorpresa sus ojos descubrieron una ciudad subterránea de más de 20 niveles en la que podían vivir miles de personas. Y Omer Demir obviamente llamó a los arqueólogos turcos, y los arqueólogos turcos no podían creer lo que tenían delante de sí. Y dijeron, bueno, esto es algo excepcional, esta ciudad está aquí, no hay crónicas, no hay textos que nos hablen de existencia de ciudades subterráneas, no puede haber más ciudades subterráneas en la Capadocia. Pasaron los años y se empezaron a descubrir una y otra y otra y otra, y a día de hoy ya se han descubierto más de 200 ciudades subterráneas en la región de Capadocia, en Turquía. Me han escuchado bien, 200 ciudades subterráneas en las que podía vivir más de 1 millón de personas. Y de esto absolutamente ningún texto. Pero ojo con esto, son ciudades subterráneas tan complejas que merece la pena que se investiguen a fondo. Yo he tenido la suerte de estar 4 veces en estas ciudades subterráneas, allí en Capadocia, y lo más increíble no es solamente la existencia de las ciudades en sí. Por ejemplo, Derinkuyu, que es una de las más grandes, muy visitada, muy turística, tiene algo más de 50, en concreto 52 pozos de ventilación
para que miles de personas pudieran respirar bajo tierra. Esos pozos de ventilación en su parte superior están camuflados con el paisaje y con las rocas del lugar, de tal manera que ni siquiera los habitantes de la región durante miles de años fueron conscientes de que tenían bajo sus pies una ciudad subterránea en la que podían vivir miles y miles de personas. Entre nivel y nivel, una cosa que sorprende es unas piedras circulares enormes con un agujero en el centro para ir sellando los niveles, como si los seres humanos ante un ataque pudieran escapar hacia el fondo de la tierra. Y esto tiene sentido, porque si llegas a los últimos niveles de Derinkuyu, hay un túnel que conecta con la ciudad subterránea de Kaimakli, que está en concreto a 8 kilómetros de distancia. Más sorprendente aún, cuando estuve visitando Derinkuyu, repito, lo he hecho varias veces, hay un momento en el que tú estás bajando y te encuentras que hay pozos de agua. ¿Cómo sabían los habitantes de la región en los lugares exactos donde excavar para poder entrar en contacto? No son pozos, entran en contacto con ríos subterráneos, no es agua estancada. De forma que simplemente tenían que lanzar un cubo, llenaban el agua que era fresca y limpia, era de río pero subterráneo, y así podían aguantar muchísimo tiempo. Nos lo contaban las leyendas, pero era tan fantástico que la historia y la arqueología no podían creérselo. Los arqueólogos turcos siguen desbordados, no tienen capacidad para excavar 200 ciudades subterráneas a la vez, solo muy pocas se han excavado. Y se habló de antiguas persecuciones de musulmanes a cristianos. Repito, no hay absolutamente nada escrito de esto, pero en alguna de estas ciudades subterráneas aparecieron objetos de la época de los hititas hace más de 4.000 años. O sea, tienen miles de años de antigüedad y el hombre las utilizó, no sabemos para qué. Mundos subterráneos que nos desafían. Pero si esto les ha parecido fantástico, no lo es menos. Hace muy pocos años en China, las cuevas de Lanzhou. Igual, no había textos sobre ellas, no teníamos conocimiento sobre ellas y de repente aparecieron en la historia enormes cuevas donde supuestamente hubo fines rituales, se ven por ejemplo grabados dragones y otros animales fantásticos, pero igual, no hay datación arqueológica, no sabemos cuántos años tienen y jamás los textos chinos nos hablaron de estas cuevas enormes en las que seguramente los hombres se ponían en contacto con antiguos y poderosos dioses. Mundos subterráneos, mundos bajo tierra, de los que nos hablan también, por ejemplo, las leyendas aquí en Sudamérica, en concreto en la Cueva de los Tallos en Ecuador, para los indígenas Shuar, el mundo, el sitio donde viven seres fantásticos, seres de leyenda que salen de las entrañas de la tierra para comunicarse con los seres humanos. El misterio de las profundidades de nuestro planeta, puertas a otras dimensiones, mundos en los que un día el hombre habitó, en recuerdo de un pasado que sigue repleto de enigmas y de misterio. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos en ese numeral en Twitter. ¿Qué opináis sobre las historias de ciudades subterráneas que son reales en Capadocia
o estas cuevas de Lanzhou que han aparecido en China, excavadas para un fin que no sabemos, que desconocemos, pero ahí están desafiando la historia. Sabéis que hago viajes de autor. En marzo del próximo año, en marzo de 2026, estaré haciendo un viaje hasta un lugar de ensueño, Tailandia, Camboya, hasta el sudeste asiático, siguiendo la senda de los pasos de Buda, entendiendo el budismo más antiguo que existe, el budismo Theravada, viendo templos y lugares que parecen sacados de un cuento de hadas, como Wat Arun, el templo del amanecer en Bangkok, o viendo los templos, los recintos sagrados más grandes del mundo en metros cuadrados, que están en Camboya, los templos de Angkor Wat, una de las maravillas del mundo actual. Un viaje lleno de espiritualidad, de magia y de misterio. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Un viaje hacia el misterio y un viaje hacia los enigmas de la antigua Indochina. Todo un mundo de ensueño. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que sintonizan en este momento la señal en vivo de Caracol Radio, y un abrazo enorme para todos aquellos que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, hoy hablando de mundos subterráneos, la posibilidad de la existencia de una tierra hueca, con una gran especialista, con una gran invitada, Deborah Goldstern, desde la Argentina. Efectivamente, parecían a caballo entre la leyenda y lo insólito. Y al final estos mundos subterráneos se hicieron reales. Y la entrevista con Deborah Goldstern arranca así. Nos lo contó Julio Verne en sus novelas. En unas aventuras que nos llevaban hasta lo que era hace tiempo imposible. Nos llevó hasta la luna. Y es increíble que estas novelas de Julio Verne acertaran incluso en el número de personas que iban a ir a la luna, en concreto 3. Nos habló en su libro 20.000 leguas de viaje submarino, de viajes por las profundidades viendo criaturas extrañas, los peces abisales. Realmente, con el tiempo, esto el ser humano ha podido hacerlo. Sin embargo, tiene otra obra que es Viaje al centro de la Tierra. Y todavía esto se nos antoja muy fantástico. O quizás no. Y por eso es por lo que estamos aquí hoy con una buena amiga que conocí hace unas semanas en Argentina, en Godeken, en un congreso que hubo, que es la escritora e investigadora Deborah Goldstern. Que Deborah Goldstern tiene, para los que queráis intentar buscarlo, un libro sobre la tierra hueca de la editorial Guante Blanco y otro libro que tengo acá que se llama Secretos subterráneos de los mundos olvidados. Yo creo que están en Amazon, juraría, por lo menos este de Secretos Subterráneos, sí lo he visto en Amazon. Pero Deborah Goldstern, como es la primera vez que estás aquí en Noche de Misterio, te hago una pregunta obligada. ¿Quién es Deborah Goldstern para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ante todo soy una curiosa, siempre me he considerado una curiosa. Soy bibliotecaria de profesión, así que bueno, eso ha alimentado aún más mi placer por el mundo. Así que bueno, ha sido un inicio desde muy joven, desde muy chica. Tuve un avistamiento OVNI cuando fui muy chica, eso me marcó mucho, y dio inicio a un camino realmente que yo pensé que no iba a ser tan largo y que me iba a dar tantas cosas como me fueron pasando. Luego me vas a contar ahora tu obsesión por el tema de la tierra hueca. Fíjate que hay una cosa muy chistosa. Cuando vi tu libro de Editorial Guante Blanco y le pedí que me lo enviara a Óscar Fábrega, que es el que coordina la editorial, dije, bah, una tía en Argentina, cualquiera vocaliza, madre mía, esto va a ser imposible, ni lo intento. Y luego, fíjate, nos acabamos conociendo en vivo y en directo y compartimos la única experiencia ovni de mi vida, que nos fuimos en Godeken allí al campo y apareció... Qué sorpresa esa, ¿eh? Qué sorpresa que tuviste. Efectivamente, una extraña luz roja que se movía de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, se apagó, se encendió en diferentes puntos del horizonte, hubo un momento en el que llegaron a ser hasta 3 luces.
algo que no pudimos explicar, como si realmente las estrellas aquella noche no guiaran. Y ahora sí, Débora Gosten, ¿de qué tu obsesión de la tierra hueca y a lo que puede haber por debajo de la tierra? Mira, más que obsesión con la tierra hueca, tengo obsesión con el mundo subterráneo, ¿no? Yo empecé, digamos, con un viaje, todo se derivó de un viaje en el año 98, que fui a Perú, y ahí tuve una iniciación andina con la ayahuasca en el templo de la serpiente, ¿no? El famoso templo de la luna, como se le dice. Nada, fue por curiosidad, la verdad que no fui, no sabía nada de la ayahuasca, no sabía de ese mundo, o sea, sí me pasaba que, bueno, siempre tenía alguna cuestión con estos misterios, pero nunca había pensado en ese misterio en particular, aunque se cruzaba. Y nada, cuando volví a Buenos Aires me pasó una experiencia, se ve que la cuestión de la ayahuasca despertó algo en mí, que para la gente que no sepa, la ayahuasca le decimos la planta maestra, ¿no? Una planta que no deja de tener, a pesar de sus efectos, el que ingiere el brebaje no pierde la conciencia nunca. Eso es importante. No Hay que decir que el principio activo se llama dimetiltriptamina, DMT. Es un misterio ya el cómo se hace, ya que no se hace solo con una planta, con la ayahuasca en sí, que significa la soga del muerto en quechua, que es una liana, sino que se hace mezclando dos plantas, esta liana con unas hojas de una planta que se llama datura. Entonces, esto hace que se cree esta molécula. Bueno, la molécula de la dimetiltriptamina está en la datura, ¿vale? La ayahuasca lo que tiene es una cosa que se llama inhibidores de la monoaminoxidasa, y eso hace que absorbas ese DMT, esa dimetiltriptamina. Lo más extraño de todo es que nosotros tenemos trazos en sangre de DMT, de dimetiltriptamina. Es algo que está en nosotros. Ojo con esto. Muchos psicólogos piensan que la dimetiltriptamina es la responsable, por ejemplo, del proceso de los sueños en el hombre. Son hipótesis, no se ha podido demostrar, pero esto sí es una cosa muy extraña. Primero, que esta sustancia esté en nuestro cuerpo. Segundo, como los indígenas en el Amazonas fueron capaces de juntar dos plantas que dé una sustancia que está en nuestro cuerpo, pero que aumentado por 1000 te da unas alucinaciones que no te puedes imaginar. Hay que decir que es parte de la cultura de más de 70 pueblos amazónicos y está registrada su toma desde hace por lo menos 5000 años. Vos sabés que una de las cosas que me provocó enseguida me anuló, yo tenía miedo un poco a las alturas, me sacó el miedo en ese momento de la experiencia, no porque andaba por las montañas por todos lados, subiendo, bajando, estaba como en otro estado, ¿no? Realmente eso fue uno de los primeros efectos que me volaron un poco la cabeza, ¿no? Como decimos. Pero cuando volví a Argentina, te digo, ese verano hermoso que fue en el 98, que fue en enero, y ya en febrero tuve todo un mes viajando, ya había sido mi segunda experiencia en Perú y en Bolivia. Tuve como una especie de sueño, ¿no? Y en ese sueño es como que me salía del cuerpo, algo que siempre un poco me ocurría desde chica, pero nunca lo pude como controlar, no era controlable, pero siempre tenía esa cuestión de que podía salirme del cuerpo, y me salía del cuerpo en mi sueño, y iba para arriba, pero en un momento el viaje fue para abajo, y ahí se me apareció como una especie de ciudad, una ciudad muy hermosa, así blanca, brillante, en el medio un poco del campo, ¿no? Y yo lo asocié, no sé por qué lo asocié con Córdoba, acá en Argentina. Después sabría que esa imagen se me aparecería cuando empezara con la investigación de Ecuador, ¿no? Alguien me dijo, viste la Shambhala andina, estabas como con la Shambhala andina, ¿no? Algo muy espiritual, ¿no? Así que bueno, fue un poco mis inicios en eso, ¿no? Del mundo subterráneo. Le comento también a la gente que el Shambhala o Shambhala es una tradición tibetana que nos habla de una ciudad en la que viven grandes sabios, una ciudad en la que no se envejecería, y tiene que ver también con la mitología hindú,
que esto lo habéis visto en la película Indiana Jones y el Templo Maldito. ¿Cómo se llamaba aquí en América Latina, Alejandro Bernal, esa película? El Templo de la Perdición, Juan. El Templo de la Perdición, vale. Donde aparecen 5 piedras, que no serían 5, serían 7 piedras realmente, que según la tradición hindú serían los 7 chakras de la Tierra, los 7 puntos energéticos, y en torno a algunos de esos puntos energéticos habría este tipo de ciudades. ¿Quieres comentar algo, Débora? Sí, justo me hiciste acordar de capo, justo con la experiencia de la ayahuasca se me alinearon los chakras. Sentí la alineación de los chakras. Cuando estaba, porque en la cueva y en el templo de la serpiente me pasó eso y lo sentí. Fue algo muy, siempre uno dice, ¿no? La tradición hindú, pero lo sentí los pa, y quedé, ¿no? Fue algo extraordinario, ¿no? Solamente tomé una sola vez la ayahuasca, le tengo mucho respeto, ¿no? No quería transformar esa experiencia en algo que siguiera. No, eso lo tuve claro. Creo que me dio mucha información. Para una persona como yo, ¿no? Me dio mucha información y para mí fue suficiente, ¿no? O sea, pero eso que dijiste de los chakras, lo sentí con la ayahuasca. Qué curioso, y bueno, es curioso mi experiencia en la ayahuasca, que no sé cuántas veces la he contado. Fue horrible, yo lo que vi fue el infierno, ¿vale? Cada uno creo que ve las cosas en función del estado en el que está. Yo tuve un arrebato, éramos 3 amigas, a una amiga pobre estuvo toda la experiencia vomitando, a otra amiga le agarró como que quería salirse, le agarró miedo, y yo pedí por favor que tener un buen viaje, y bueno, creo que se cumplió un poco, ¿no? Tuve como un arrebato de dónde voy a ir, ¿no? Pero bueno. Creo que además esto refleja el estado anímico en el momento espiritual en el que estás. Yo en aquella época en mi vida estaba en el infierno, entonces vi el infierno. Creo que básicamente no le doy muchas más vueltas a este asunto. Oye, después de esa experiencia con el DMT, llegas a tu casa en Argentina, creo que tú vives en Buenos Aires, sí. Y te da por empezar a leer posibilidades de que haya mundos subterráneos olvidados. Bueno, tomó tiempo, te digo, eso fue en el 98, pero sí, y había empezado con un autor que lo quiero rescatar, que es Parellada de Cardellac, que es un catalán, uno de mis autores adorados, ¿no? El que había escrito Reinos Secretos y Claves Ocultas, donde él me dio como un pantallazo de la búsqueda que iba a iniciar, ¿no? De alguna manera, ¿no? De Juan Parellada de Cardellac. Fue antes de leer el libro de Däniken, por supuesto, del Oro de los Dioses, como que lo reseñaba, y después, bueno, llego a la lectura de Däniken, y en el 2004 es como que empiezo un poco a querer ver qué pasaba con ese tema de los tallos, por qué había ese apagón informático de pronto, que ya no se hablaba tanto, y bueno, ahí me topé con un artículo de mi buen amigo Pablo Villarrubia Mauso, que él había escrito, había hecho había puesto al día un poco esta historia, y Pablo ahí mencionaba la cuestión argentina, y cuando leí la cuestión argentina dije, wow, digo, ¿no? Estoy acá, digo, ¿qué es esto que está diciendo Pablo, no? Y bueno, el destino quiso que me topara se estaba en ese momento preparando la biografía de Julio Goyen Aguado, y bueno, tuve la suerte de entrar en ese mundo de la biografía de Goyen con mi buen amigo Guillermo Aguirre, que había sido un colega que estaba reseñando toda su historia. Ya, bueno, Goyen Aguado yo no llegué a conocerlo porque él falleció en 1999, o sea, que no tuve tiempo, ¿no? O sea, de llegar a conocerlo. Pero sí empecé a toda esa documentación, todo lo que, la verdad que te digo, me cambió la vida. Porque era una cosa era leer de ese mundo, pero alguien que había estado como tan adentro de todas esas cuestiones, digo, y leer las cartas y leer el mundo de Goyen Aguado, la verdad tuvo un impacto tremendo en mi vida. Has hablado de Pablo Villarrubia Mauso, mi hermanito, súper amigo mío, que tiene libros magníficos como, por ejemplo, ahí se me acaba de ir, este libro que habla sobre los ovnis que asesinaron personas, ¿vale? Sí, con Iker. Sí. Bueno, no con Iker, en la colección de Iker Jiménez, que es verdad, distinto, ¿vale? Y luego ahora lo ha rehecho
y lo ha es verdad. sacado una edición, Las luces de la muerte, llama. Sí, El libro se llama librazo. Las luces de la muerte. Mira, lo voy a entrevistar a que lo has dicho, me voy a apuntar aquí a escribirle, que me cuesta localizarlo, pero bueno, Pablo Villarrubia Mausó, que es brasileño, pero vive en España desde hace muchísimos años. Yo conozco a Pablo hace, madre mía, como 30 años. Y estuve en Madrid hace poco con él además. Y entonces, Pablo, me doy cuenta que lo que te habló fue de la Cueva de los Tallos, para que la gente lo entienda. Una cueva que hay en Ecuador. Hemos hecho aquí varios podcasts sobre la Cueva de los Tallos, mínimo uno, no sé si 2 podcasts sobre la Cueva de los Tallos. Y efectivamente, pues en la Cueva de los Tallos hay un sacerdote que está allí y que saca el padre Crespi y que saca un montón de pues de planchas metálicas que parecen figuras sumerias, y como si hubiera allí una antigua biblioteca de la humanidad en un mundo subterráneo, en un mundo oculto. Y de esto ha habido un montón de expediciones. Luego fue un argentino, Juan Moritz, y mil cosas. Y también toda la mitología Shuar, de los indígenas Shuar que están en torno a la Cueva de los Tallos, nos habla de que realmente la Cueva de los Tallos sería la puerta a un mundo subterráneo donde hay dioses y seres mitológicos. Bueno, vas cogiendo toda esa información. ¿Y quién es este personaje, si no lo conozco, del que estás hablando, que es tan importante, este argentino? Julio Goyen Aguado fue el fundador del Centro de Espeleología Argentino, y además fue la mano derecha de Moritz cuando Moritz estaba en Argentina y empezó su camino, ¿no? O sea, se hicieron amigos tempranos, y además Julio era mormón y fue el que arregló la primera, esa famosa expedición mormona que todo el mundo habla, que fue en el año 68, un año antes de... ¿Que fue el astronauta Neil Armstrong? No, esa fue del 76. Esta es una previa al anuncio de Moritz del 69, que ahí Julio Goyen Aguado viaja a Ecuador junto con Moritz, y bueno, Moritz buscaba financiación porque ya había descubierto eso. Ya se hablaba acá en Argentina que en el año 64, 65, Moritz ya tenía conocimiento de eso, ¿no? Solamente que lo libera la información y levanta su acta notarial en el año 69. Pero él decía que necesitaba financiación para seguir entrando en ese mundo, ¿no? Y ahí es que, bueno, la figura de Julio fue muy importante en esos primeros años en que Moritz se estaba armando su camino, ¿no? Así que es un personaje que después él va a participar en el año 76, obviamente, Julio Goyen Aguado, en la expedición famosa de los británicos, ¿no? Ahí va a estar él. Unas expediciones que nos dejaron 1001 incógnitas, porque nunca quedó claro si esta gente robó o no robó. Según los Shuar, sí que robaron patrimonio arqueológico que pertenecía al Ecuador. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Deborah Goldstein sobre esta expedición británica que tuvo lugar en la Cueva de los Tallos, y sobre las investigaciones de Juan Moritz en este lugar que para los indígenas Shuar es la apertura, es la puerta a un mundo de dioses fantásticos que residen bajo tierra. Y la entrevista con Deborah Goldstein continúa así. Vale, porque en la Cueva de los Tallos hay diferentes expediciones, y aquí el misterio es que todas nos han ocultado información, pero tela, o muchas de ellas, porque son expediciones donde los Shuar dicen que se llevaron un montón de objetos arqueológicos. Luego también desaparece el tesoro del padre Crespi, pero quedan algunos objetos arqueológicos en Ecuador. O sea, esto es un tema bastante complicadito, ¿no? Sí, yo en el libro explico todas estas cuestiones, ¿no? Primero que hay que entender que además de los Shuaras, Moritz tuvo contacto con los colorados, con los sáchilas colorados. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque fueron esos hombres que después lo van a llevar con los Shuaras, pero además se dice que uno de esos sáchilas, y que curiosamente aparece en una fotografía con Juanjo Benítez, y que creo que Juanjo no sabe con quién estaba hablando, es el sáchila que habla con Moritz en su idioma de Magiar. Ese es un dato.
Ese es un dato, por eso hay mucha confusión cuando se habla de los guardianes. ¿Quiénes son los guardianes reales, ¿no? de todo ese Vale. mundo? Te estás Creo que son varios, ¿no? te estás refiriendo a los indios colorados en Ecuador. Exactamente. Tengo un amigo mío que hizo un documental sobre ellos, sobre los indios colorados en Ecuador, que además recuerdo ese documental perfectamente. El Sáquila se Porque... llamaba Abraham Calazazón y que fue un guerrero muy importante de ahí, de la zona de ¿Y Ecuador. llegó a hablar con Juan Moritz en húngaro? Exactamente. ¿Y cómo sabía húngaro ese señor? Exactamente, porque Morris decía que etimológicamente al parecer ellos se entendían, ya se sabía decían por ingenieros que habían estado en la zona trabajando, ingenieros europeos, especialmente de Hungría, decían que se entendía el húngaro y el antiguo magiar. Bueno, Morris le habló en el antiguo magiar. Ese fue el personaje que se llama, yo digo que habló con Morris, y después lo va a llevar con los yuaras para que liberen esta información que querían dar al mundo de alguna manera, ¿no? Después, la cuestión de Crespi, Morris siempre diferenciaba su descubrimiento de las planchas de Crespi, ¿no? Siempre hacía como una diferenciación. Pero explícanos bien, ¿en qué consistió el descubrimiento de Moritz Sí. y qué es lo que tenía Crespi, el padre Exactamente. Crespi? Morris levantó un acta notarial y dijo haber encontrado evidencias de una civilización extinguida, ¿no? Y decía que había encontrado una biblioteca metálica. Después fue dando más pautas, ¿no? Pero en el acta notarial marca eso, dice eso, que encontró eso en uno de los accesos que es el que le muestran estos indígenas. Y después está el tesoro de Crespi, que Crespi, asimismo, hay que entender que cuando él llega al Ecuador, él quiere hacer un museo al estilo egipcio donde se había criado en Milán, que había un importante museo en Milán de estilo egipcio, y él quería hacer eso. Y el Vaticano le permite empezar a hacer ese museo, que ese museo constituía de cosas que le iban entregando los indígenas en agradecimiento a todas las obras que hizo Crespi, que sería muy largo de hablar, y una de las cosas importantes es que Crespi es el introductor de la cinematografía en Ecuador, ¿no? Es increíble. Es increíble. Así que bueno, Crespi es una figura, ¿no? Como era salesiano, ¿no? Todo lo que esto genera localmente, bueno, también es muy largo para hablar, ¿no? Con la tarea ¿no? que estaban haciendo. Pero lo cierto es que los indígenas lo querían mucho, era un hombre que ayudaba mucho, él compraba de todo, sabía que a veces, pobre, las cosas que le traían no eran cosas que valieran la pena. Después se mete el tema de los artesanos, es un lío, nunca catalogó y clasificó todo lo que fue juntando, pero lo cierto es que él dijo en varias oportunidades que algunas de las cosas habían salido de enterramientos que él había visto in situ, se habían encontrado pirámides y de ahí había salido una importante colección. De hecho tengo las imágenes y son quizás una de las piezas más, para mí, que son como más de 50 piezas que son tremendas. Él en algún momento fue blanqueando de dónde salían esas cosas, pero el tema de que salían de la Cueva de los Tallos es diferente. Él decía que salían de túneles, que salían de cuevas o salía de estos enterramientos, pero nunca dijo los saqué de la Cueva de los Tallos. Ahí viene la cuestión pero para mí, personalmente, pienso que era todo lo mismo. Yo pienso que todo era lo mismo, era una cuestión de egos, ¿no? Tanto para Morris, yo creo que era una cuestión que estaba saliendo de un tesoro riquísimo, un Holo Record riquísimo que está en Ecuador, ¿no? El caso es que estas piezas que tenía Crespi, que son espectaculares, que si las ves, ya te digo, o sea, hay como representaciones de dioses sumerios y pirámides y cosas, como si fueran piezas que tuvieran en torno a 5.000 años de antigüedad, que luego desaparecen, curaría como un incendio, una cosa así y tal, luego las piezas desaparecen, eso también muy extraño. Las expediciones que se meten en la cueva británica, tal, sí, todas sacan cosas, pero nadie las da, todo el mundo se las roba. Pero Juan Moritz alguna vez demostró que realmente es posible que en los Tallos hubiera una biblioteca de una humanidad antes de la humanidad. Mira, yo tengo una sola testigo que conocí acá en Argentina, que fue mi amiga Bettina Allen.
Bettina Allen, un personaje realmente extraordinario, poco conocida, fue como la gurú del mundo subterráneo en Argentina, fue mujer de Fabio Serpa, por mucho tiempo, lo acompañó en su emprendimiento de Cuarta Dimensión, que es una revista que realmente hizo historia acá en todo lo que es misterios, y ella era esta cuestión subterránea, ¿no? Y había conocido a Juan Morris desde muy joven. Se había encontrado con Juan Morris desde muy joven. Juan, ella decía que cuando vino en la década de los 50, tenía esta cuestión muy clara, ¿no? De buscar, de hablar del mundo subterráneo, de hablar de túneles, de hablar de cosas que en ese momento eran bastante tabú, ¿no? Para la época. Pero él estaba como muy claro. De hecho, acá estudia, en Argentina se pone a estudiar sumerio en la biblioteca de la Universidad del Salvador. Así que imagínate, un hombre que estaba estudiando sumerio, que estaba hablando del mundo subterráneo. Y Bettina decía que, bueno, que lo había conocido en esa época, se hicieron muy amigos durante toda la vida. Y en un momento, a finales de los 80, Bettina se vuelve a cruzar con Juan, ya instalado en Ecuador, después de que había pasado todas estas cuestiones de la expedición británica y todo, y ella junto con otras personas son llevados a ver el tesoro, ¿no? Y ese tesoro que él narró, ¿no? Que era mucho más profundo todo, ¿no? Hablaba de varias cámaras, de tecnología dentro de la cueva. No pude poner todo lo que decía Bettina porque en ese momento se cortó en la conferencia un pedacito que es muy importante, después te lo voy a hacer llegar, pero Bettina contaba todo, evidente, lo que sí, obviamente no tenemos fotografías, no tenemos filmaciones de ese momento, ¿no? Yo tengo la palabra de Bettina, no tengo por qué, que ya falleció lamentablemente, ella dio su versión antes de fallecer. Y ella, Bettina, dice que lo vio, que vio esas Sí, fotografías de sí, Morris de esa biblioteca sí. antigua. Pero Wow. ella vio mucho más, por eso ella habla de toda una tecnología dentro de la cueva, habla de que Morris tenía contacto directo con estos seres, que era como un guardián, por eso Morris decía que era como el que portaba la llave, y por eso yo puse a Janus, es el mismo símbolo, ¿no? De alguna manera, este simbolismo romano, de alguna manera estaba en Juan, era el portero, el que portaba la llave, porque decía que le habían dado una llave táctica que ponía en las cámaras y con eso le permitía entrar. Bueno, una historia que ahí en el libro yo lo narro, todo lo que Bettina contó, y después logré filmarla en la presentación que hice un poco contando toda su historia. Y bueno, es uno de los pocos testimonios. Hay más cosas que no han salido todavía a la luz, hay más cosas, porque hay un gran secreto ahí con respecto a lo de Morris. Y ahí la parte de Argentina tiene mucho que ver todavía. No se ha dicho todo. Todavía faltan cosas por salir. ¿Y qué es lo que aparece de esa conexión argentina y por qué Argentina tendría que ver con la cueva de los tallos en Ecuador? Porque bueno, Moritz, mientras hacía siempre tuvo una relación de hecho se nacionalizó en Argentina, y bueno, Argentina fue como su mundo donde él fue formando grupos, además junto con Julio Goyen Aguado, formaron un grupo, era un grupo muy unido, que apoyaban todo lo que iba haciendo Moritz, y Moritz cada vez que venía a Argentina iba entregando más información, ahí yo en el libro voy poniendo todas las cosas que decía, iba entregando más información de lo que pasaba, ¿no? De lo que había descubierto realmente. Así que bueno, acá Argentina se fueron atesorando cartas, documentos de donde Morris va hablando de todo su descubrimiento, ¿no? Así que bueno, pero nos falta el hallazgo in situ, ¿no? Todos queremos el hallazgo in situ, ¿no? Y eso no está. Todavía no está. Y ahí viene esta cuestión de si Morris dijo la verdad, si no dijo la verdad, si todo este tema realmente tiene una razón de ser o no lo tiene. Personalmente creo que sí. Personalmente, después de tantos años de investigarlo, desde otro lado, ¿no? Por supuesto, mi investigación ha sido un poco más para ir reflexionando y tratando de abrir la cuestión, que no es tan fácil como se cree, ¿no? Así que bueno, a mí me ha tocado la parte que nadie quiere, que es documentar y ir involucrada en toda la información que todavía sé que falta.
¿no? Pero bueno, he tratado de aportar, mi libro fue el primero que se publicó sobre el tema, así que bueno, dentro de todo he tratado de aportar lo máximo posible, pero sé que es un tema que todavía es un tema difícil. Todo esto es de tu libro Secretos subterráneos de los mundos olvidados. ¿Tú crees que si Morris realmente encontró esto, encontró esa biblioteca de una humanidad antes de la humanidad, allí todavía en la cueva de los tallos, estoy imaginando imágenes como la película del Santo Grial de Indiana Jones y tal, ¿habría seres de este o de otros mundos custodiando ese tesoro, que son los seres mitológicos de los que nos hablan los Shuar? Y yo pienso que sí, yo pienso que él entró en contacto con algo, eso es indiscutible. Él entró en contacto con una realidad subyacente que está ahí viva todavía. Y que bueno, que él, por las características que un poco expliqué, ¿no? Juan en sí mismo era un chamán, era un talto, tenía un conocimiento que no era común para la época, o sea, venía con un destino. Él venía, además, habla de haber venido a buscar los registros, los antiguos registros magiares, porque él contaba que cuando el cristianismo se adentra en Hungría, los chamanes magiares y sienten que va a haber una destrucción, cosa que pasó, ¿no? Porque se convierte su rey se convierte, su emperador, perdón, se convierte al cristianismo, y eso obliga a destruir todos los antecedentes paganos, que ellos consideraban paganos. Entonces, esas historias que hablaban de continentes desaparecidos, de tierras desaparecidas, que ellos decían que se remontaban sus ancestros, fueron ocultadas. Y parece que Morris tuvo una misión de encontrar uno de esos registros, pero en el medio de encontrar esos registros creo que encontró otra cosa a su vez, ¿no? Se encontró con otra realidad también. Pero Morris, hay que entender que no fue un personaje como lo quieren hacer ver, como un cazador de fortunas. No, nunca vivió. Morris, la verdad, terminó pobre, nunca lucró, nunca escribió, solamente escribió un pequeño monográfico de 14 páginas y muy sugerente, que dice el origen de los pueblos europeos es americano, ¿no? Es una declaración de guerra, ¿no? De alguna manera. De hecho, en el libro, cuando él pensaba que los antiguos hunos habían salido de acá de Ecuador, ¿no? O sea, cuando hablé con algunos estudiosos húngaros, no estaban muy felices de eso. No. No estaban nada felices, te digo, no estaban nada felices. La verdad que genera controversia. Viene de un ámbito muy nacionalista también, Morris. Era una época muy nacionalista para Hungría. Estaban en una situación política muy, muy álgida. Morris es parte de eso, hay que decirlo. Él tenía creencias muy específicas con respecto a los orígenes del hombre, ¿no? Que no todos compartían, ¿no? Porque el día de hoy, ya te digo, en Hungría no es que todo el mundo está feliz que sus orígenes no, es complejo, porque si nos vamos a la arqueología, ¿vale? Desde mi punto de vista, sí que parece que nosotros como género Homo nacimos en África. Los restos de Homo sapiens que se hayan encontrado por ahora más antiguos están en Marruecos. Y lo que sí hay una controversia muy enorme es cuándo es el comienzo de la población del continente americano. Unos que si 11.000, que 15.000, que si 20.000, ahora están diciendo que 30.000. O sea, realmente ahí sí, de esto podríamos hacer otro día, otro programa, si te apetece, llamamos también a algún arqueólogo o algo. Perfecto. Porque bueno, y acaba de salir una serie también incluso en Netflix, esta de Apocalipsis del pasado, sí, que la segunda parte básicamente va... Sí, efectivamente, Graham Hancock lo que nos dice, bueno, ¿y cuándo los seres humanos realmente llegaron a América? Que parece que es muy anterior, ¿vale? Muy, muy anterior. Pero, oye, te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco rompedora. Y es, vamos a ver, una biblioteca de una humanidad antes de la humanidad, un conocimiento guardado. Ojo, que esto no es solamente de la cueva de los tallos. Por ejemplo, se habla en las patas de la Esfinge de Giza, que habría una gran biblioteca donde están guardados los secretos de la antigüedad. Ojo, que esa sala existe,
sea artificial o sea natural, porque con Georradar está ahí, debajo de las patas de la esfinge, debajo de la meseta de Giza, cosas distintas que no se puede entrar, porque primero estaría buceando en chocolate, porque está el nivel freático del Nilo que llega hasta ahí, y además, bueno, pues que no sabemos cómo se podría entrar ahí. Y obviamente los arqueólogos no van a destrozar las patas delanteras de la Esfinge de Giza, que es uno de los monumentos más icónicos del mundo. Pero en este tipo de sitios como la Cueva de los Tallos, y aquí rizando el rizo, podría haber presencia o restos de seres de otros mundos, porque aquí hemos hecho un montón de entrevistas, por ejemplo, hablando con Javier Mercado, es el nombre, de avistamientos de ovni en los volcanes cercanos a Arequipa y cómo entran y salen luces, en el Popocatépetl, en México, ni te cuento la cantidad de imágenes que hay. Realmente tú en tus investigaciones te llegarías a abrir a una especie de intraterrestres, pero que tengan que ver con las estrellas. Mira, ahí en el libro cuento una de las historias que Morris relataba cuando venía acá a Buenos Aires, que es muy impactante, ¿no? Cuando se abría y seguía avanzando, ¿no? Y en una de las charlas él dijo que registros de Maldek, ese planeta que habría estado entre Marte y Júpiter, desaparecido, y que el cinturón de asteroides sería, yo soy fan de eso, ¿no? Ahí hubo un planeta, de eso no cabe ninguna duda. No sabemos todavía, pero bueno, yo soy fan de que algo de eso hay. Pero Morris decía que quizás algunos de esos seres antes de que su planeta colapsara, pudieron haber venido a refugiarse acá en la Tierra, ¿no? Así que él creía haber hallado algún vestigio de eso dentro de Tallos, lo cual es bastante notable, ¿no? Lo que él sugería. Personalmente creo que todo puede ser. Yo, como digo, no es cualquier lugar ese, ¿no? No, Ecuador no es cualquier lugar, es un antiguo centro del mundo, ¿no? Hay que tenerlo claro, un ombligo del mundo, ¿no? Y vos fíjate que en toda Sudamérica nosotros tenemos, ¿no? En Perú tenemos el Cusco, en Tiahuanaco, ¿no? En Bolivia, tenemos cerca Isla de Pascua, ¿no? O sea, también un antiguo centro del mundo. Chile también tiene su antiguo centro del mundo, o sea, estamos rodeados, ¿no? De antiguos centros del mundo, así que no me extrañaría que en Tallos haya ese tipo de registros, además de otros, ¿no? de los que ya te comentaba, ¿no? Además de otros. A ver, esto de los mundos subterráneos se está poniendo de moda muy en los últimos meses por varias razones. Y ahora cuando mencionaste el tema de Perú y tal, porque se ha demostrado que efectivamente existe un Cuzco debajo del Cuzco. Y esto ha sido hace poco, aunque las crónicas españolas ya hablaban de esto, de los túneles y de cómo el Inca salía de repente en el lugar que era el Coricancha, que era el punto más sagrado para la cultura andina, donde estaban las malquis, las momias de los incas, de los Intipchurin, de los hijos del sol, envueltas en oro. Pues dicen cómo el Inca aparecía ahí de repente sin que nadie tuviera claro de dónde venía, y ahora se está hablando que efectivamente hay una red de túneles debajo del Cuzco que es absurda, pero ya lo que es la releche también lo que está pasando en Egipto. Pero creo que quieres hablar y luego nos metemos en Egipto. Ahí quiero hacer una aclaración importantísima, porque ahí estuvo trabajando un amigo muy querido que es Ansel Pirrambla, que él desde el 2001 al 2003 inició todo este proceso que ahora nosotros conocemos, investigando la Chincana. Él llegó a observar cuando él llega en el año 82 ahí al Cusco, había observado un túnel que salía, un túnel de 2 kilómetros, declaró haber visto, ahí en la iglesia donde está el Coricancha, ¿no? Que sí. Actualmente está por este. A ver, el túnel está tapado. Lo que pasa es que los curas no dan permiso para que se haga excavación arqueológica, pero que el túnel está. Y otra boca de un túnel que yo vi tapado en las veces que he estado en el Cuzco, que está un montón de veces, que está del Cuzco, está más para allá de Sacsayhuamán, está como a por lo menos 6-7 kilómetros.
¿vale? Y llegas Exacto. allí y el túnel está tapado, lo taparon porque se metió alguien hace 30 o 40 años y se perdió y nunca salió. Entonces se asustaron y lo taparon, o sea, pero... Anselmo lo llegó a ver junto con con otro colega de él, lo llegaron a ver ese túnel en el 82, después inicia toda su, bueno, va a tardar, ¿no?, en iniciar todo el proyecto Coricancha, como se le llamó. Él inicia toda esa cuestión, ¿no? Es un gran estudioso, un gran hermetista. Además, tenés que traerlo acá a tu programa. Pues ahora me das el teléfono y Por favor, ¿qué es peruano? Anselmo, no, es catalán. Catalán, listo, Español, pues me español, pasas el español. teléfono y lo entrevisto. Él realmente fue el que puso en marcha todo lo que está pasando actualmente en el Perú, ¿no? Y bueno, hay toda una cuestión de fondo ahora que se ha dado, ¿no? Que se da siempre en estos misterios, peleas y crisis, pero realmente Anselmo empezó con esto en el 2001, trabajando, puso en marcha toda la cuestión, ¿no? De sacar eso a la luz, ¿no? Así que bueno, es importante, sí. Creo que definitivamente cuando hablábamos con Perú nos peleábamos un poco de hecho Anselmo aparece en mi libro después, nos peleábamos un poco porque bueno, él me decía, pero ¿qué hay en Ecuador? Él siempre piensa en la cuestión más hermética, ¿no? Pero bueno, después yo le hice entender a mí que me parecía importante que Ecuador tenía un papel que cumplir en esta cuestión de la antigua tradición, ¿no? La antigua tradición primordial que se habla, me parece. En esto de estos mundos subterráneos, Exacto. Ecuador es un referente mundial por el tema de Exacto. la cueva de los tallos, la cantidad de misterios que hay, la cantidad de puntos sin resolver que hay todavía en torno a los tallos. Mintió Moritz, mintió a medias, que es otra posibilidad, que un mentiroso no tiene por qué mentir en todo, ¿vale? Puede exagerar y tal. Pero ¿por qué los británicos se meten y hacen una expedición del carajo, se pegan meses y no dicen qué es lo que se llevan? Y los Schwartz dicen que se han llevado de todo. Ahora hay otra expedición británica que se pegan meses y aquí estábamos entrevistando a Sebastián de Ecuador, que es el que lleva a todo el mundo a la cueva de los tallos y tal. Diciendo que se hayan llevado algo. Yo creo que no se llevaron algo. Y si se llevaron algo o encontraron algo es porque Morris lo dejó. No sé, ahí está, juega el papel de Julio Goyen Aguado, que está en esa expedición y hay que tenerlo en cuenta. Después el líder se quedó, y acordate lo que yo te dije, los científicos de carrera no entendían nada que estaban haciendo en tallos, no estaban entendiendo qué hacían en tallos, el líder sí. En una época de crisis política, de crisis económica, ¿qué hacía una expedición de desembargadura? ¿Qué es lo que estaban buscando? Digo yo, ¿entendés? Pero hace poco la otra expedición británica que hubo, en la que se iba a hacer un documental con Will Smith, que llegó Will Smith, lo filmaron allí y resulta que el documental no ha salido, se pegaron meses. Los Schwartz lo que dicen es que esta gente bajó un montón de computadores abajo y se pegaron como un mes y medio con computadores. ¿Para qué? Y no cuentan nada. Y no está en el documental. Todo muy rarito, porque la verdad, que se pegaran unos británicos ahora más de un mes con un montón de computadores para supuestamente hacer un documental que nunca sale, cuando hay expediciones británicas que ya se hicieron hace décadas y que tampoco quedó claro exactamente qué es lo que estaban haciendo allí, pues qué queréis que os diga, pero para mí todo bastante extraño. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando de esas expediciones británicas que hubo en la Cueva de los Tallos, que desde mi punto de vista son bastante oscuras, porque nunca se supo claramente ni su intención o si hubo saqueo arqueológico. Y la entrevista con Débora Goldstein continúa así. Hace ya como 2 años, es que nos lo ponen muy fácil no para que cogiéramos. No sabía que todavía no había salido, es cierto eso. No ha salido nada de nada. Entonces, pero ahí son los norteamericanos, ahí los norteamericanos, o sea, hay y británicos, una sonada y británica. Entonces, no, y otro, el tema este de los cazatesoros es un tema muy, muy real, ¿vale? O sea, que se hayan metido allí y han intentado buscar tesoros arqueológicos y se los hayan llevado tanto en esta expedición última como en la que hubo hace décadas, yo sí que me lo creo
pero perfectísimamente, perfectísimamente, ¿vale? Oye, estábamos hablando de mundos subterráneos, estábamos hablando de la posibilidad de que debajo de las patas de la Esfinge existiera otra biblioteca de conocimiento universal antiguo, donde habría libros míticos como el famoso libro de Tot, del que nos hablan los escritos egipcios, el libro donde estaba incluso, el secreto de la inmortalidad, donde estaban los misterios de cómo se podía crear tecnología para hacer pirámides y demás, que luego se olvidan en Egipto, que los egipcios luego no son capaces de hacer absolutamente nada parecido a una pirámide. Y se enojan, pero no. No han sido capaces no fueron capaces de hacer nada ni pared. No, pero es que es la realidad. O sea, a ver, si yo voy a Egipto todos los años, 2 o 3 veces, con mis viajes de autor, y cuando estoy llegando a Sáqqara, le digo a la gente, a ver, ¿veis pirámides? Y si yo no le marco las pirámides de la sexta dinastía, ni las ven, de la quinta, perdón, ni las ven, no se ven siquiera, de lo deterioradas que están y no tienen ninguna capacidad ni nada de nada. O sea, es una cosa ridícula. Pero lo que ha pasado en los últimos meses, que ha sido un bombazo mundial, es que un grupo de científicos italianos, con un sistema de georradar nuevo que se hace por satélite, con una serie de estudios que hacen por satélite, lanzando una serie de ondas, comentó que bajo la pirámide de Kefren, que es la segunda pirámide más grande que hay en la zona arqueológica de Giza, para que la gente me entienda que es la zona arqueológica más famosa del mundo, lo que hay es 3 pirámides enormes, sobre todo 2 de ellas, la que se le atribuye a Keops y la que se le atribuye a Kefren, que no hay ni un solo texto egipcio que diga que son de Keops o de Kefren, ni uno solo, y una tercera que sería de Miquerinos, ¿vale? Bien, pues además de esas 3 pirámides y una serie de pirámides pequeñitas que le llaman las pirámides de las princesas y una tumba extrañísima que le llaman el pozo de Osiris, como si fuera la tumba de un dios, que no tenemos ni idea que hubo enterrado ahí, es una cosa rarísima. Además de esto tenemos la Esfinge de Giza, que no sabemos ni tan siquiera qué significa, que no hay ni un solo texto egipcio que diga la Esfinge de Giza es no sé qué. Luego sí, pasó un faraón, Tutmosis, y tuvo un sueño y dijo que aquello era una representación de Ra-Horakhti, que por favor que barriese la Esfinge y la tuviera bien, que iba a ser faraón, y luego fue faraón, pero porque lo dijo Tutmosis, pero no porque haya textos que nos digan que era la Esfinge, ni mucho menos. Los árabes la llaman Abu-Ol, el padre del terror. Bien, pues hace unos meses unos italianos hacen un estudio con un nuevo tipo de georradar que es una tecnología satelital, y esta gente dice que hay 6 columnas que bajan desde la pirámide de Kefren a más de 600 metros, que en torno a las columnas además habría como una especie de escaleras en espiral, y al fondo, bajo las 6 columnas, 2 cámaras enormes enfrentadas, una enfrente de otra. Y esto se montó un revuelo mundial tremendo, que Dios mío, que qué locura, que cómo se nos va tanto la bola, que esto no puede ser, cuando ellos estaban creando esa tecnología para buscar pozos de gas y de petróleo, y cómo de repente saltan con esto, que yo digo, pues si lo que querían era buscar pozos de gas y de petróleo, y con esto han montado tal polémica, flaco favor se hacen si querían ganar plata con lo otro. O sea, que en ese sentido no dudo de su honradez, cosa distinta que los datos estén confusos. Y ahora también más en la de Miquerinos, pero vayamos por partes, porque la señora Débora Gorstein los ha entrevistado. ¿Qué es lo que te ha contado esa gente y qué es lo que opinas tú? Mira, ha sido una sorpresa para mí porque, digamos, ¿no? Cuando salió la noticia, la verdad estaba un poco, ¿no?, en alerta, ¿no? Porque hemos tenido a lo largo del tiempo, tenemos muchas noticias de estas características, ¿no? Pero la verdad después empecé un poco a estudiar los nombres que había. Me hacía un poco ruido Corrado Malanga, lo debo admitir, ¿no? Que un famoso ufólogo que por muchos años se dedicó al tema de las abducciones, se hizo muy conocido mundialmente, pero después cuando vi el currículum de lo que era Filippo Biondi, que es como que es la cabeza de toda esta nueva tecnología que ha puesto a luz, ¿no? O sea, el radar SAR como
lo ha tuneado de una manera, existía este radar y es usado por la NASA, y lo que hizo Biondi es aclimatarlo para que registren las ondas sonoras, una cosa que se había empezado a hacer, pero no de la forma que Biondi lo hizo, ¿no? De alguna manera ese es el logro que está registrando Filippo, que tiene además, ya te digo, un currículo trabajando, estuvo dando en la docencia de la Universidad de Strathclyde en Escocia, bueno, nada, un hombre realmente tremendo. Y el tercero es Armando May, un historiador así inconformista que ha venido trabajando, escritor, registrando toda la historia de este Egipto en conflicto de alguna manera. Así que estos tres hombres unidos dieron esta noticia sentados de alguna manera en Italia, han puesto a los anglosajones de cabeza, ¿no? Porque de alguna manera nadie se esperaba que los italianos se salieran de la tangente, ¿no? Ha sido una sorpresa por muchos lados, está revolucionando está causando muchísimas cuestiones. Y bueno, tuve la suerte no sabía, digo, bueno, voy a agregar a Armando May a ver si me acepta, ¿no? Porque estos hombres estaban creciendo tremendamente. Él me aceptó, aproveché y le dije, bueno, te quiero hacer una entrevista. Y bueno, aceptó, realmente un encanto de persona, pero yo pensé que él iba a venir solo a la entrevista y no, me trajo a Filippo, además, así que para nosotros, con mi amigo Renato Longato, que me acompañó, fue una sorpresa inmensa tenerlos a los dos. Y nada, yo realmente una de las cosas que quería preguntarle, le pregunté a Armando, era el tema de su visión histórica, qué es lo que él piensa, y él habla de un Egipto anterior de casi 34.000 años y más, ¿no? El tiempo de los Tepi, que ahora hace poco Javi Sawas dijo que no sabía que eran los Tepis, el tiempo de los primeros. ¿Cómo no vas a ver Zahi Hawass, que es el egiptólogo más importante del mundo? El Set Tepi es el tiempo en el que hombres y dioses vivieron juntos sobre la faz de la tierra. Los antiguos egipcios lo llaman Set Tepi. Ya, por favor, anda a educarlo porque dijo desconocerlo. Así que bueno, hablé con Armando sobre esta visión. Sí manifesté ciertas dudas porque digo, a mí lo que me encanta que este descubrimiento, digamos, yo sé que está arrasando, pero me preocupa el relato que se va a decir de lo que encontraron. Creo que todavía, como no se puede excavar, no se puede. Ni van a acabar nunca van a permitir. Claro, ellos lo que hicieron es pasar radar, y el radar es una cosa que no se le debe pedir permiso a nadie, y eso es lo que posibilitó que este descubrimiento increíble saliera a la luz. Está un poco controversial porque muchos creen que lo que está registrando el radar, como hay agua, como vos explicabas bien, hay agua abajo, entonces muchos no están seguros si eso es lo que está captando, todas las lecturas que estamos teniendo tiene que ver con eso, ¿no? Pero Filippo está muy seguro, está lo que se captó y lo que se ve es lo que hay y ha salido. Esa increíble ciudad, es una increíble ciudad, y ya ahora han mostrado lo de la Esfinge. En la Esfinge también se han visto, y ahí vendría esta cuestión de los holos récord, ¿no? Que sale un poco de visiones antiguas con respecto al libro de los muertos y el tema de los registros de la mente o del inframundo, pero a la vez muy popularizado por las cuestiones de Edgar Cayce, ¿no? Este psíquico norteamericano. Durmiente. Claro, exactamente, que Edgar dijo que uno de los lugares donde los atlantes habrían sepultado su conocimiento es precisamente en Egipto, ¿no? Sus antiguos registros. Él habla de registros con glifos, con tablas, o sea, fue específico un poco Cayce, pero bueno, quizás esos registros nos lleven a cuestiones mucho más profundas, si es eso, ¿no? Pero si es eso. Te aclaro, yo, como vos, tengo duda de que puede ser algo mayor todavía. Sí, claro. A ver, el tema es el siguiente. Tú has hablado con este grupo de científicos italianos. ¿Esa entrevista la tienes en algún canal de YouTube o algo? Sí, ¿Dónde? Sí. Dilo, para que la gente pueda verlo. Giacomo Longato, mi amigo Giacomo Longato, así que está, o me buscan en mi muro, en cualquier muro de Débora Goldstein o Giacomo Longato. Te buscan en tu Facebook, exacto, Débora Goldstein, y ahí se puede ver la entrevista que has hecho con estos tres científicos italianos. Exacto. Pero ellos, ¿qué te dicen? Que están en lo correcto, que la tecnología es válida, porque estamos hablando no solamente de la pirámide de Kefren, ahora también de Miquelino.
Ellos están, o sea, hay que entender, una de las cosas que le pregunté, digo, a Filipo sobre todo, es como yo había leído, él tiene un libro sacado con Corrado Malanga, yo lo leí, debo ser una de las pocas que lo leyó. Bueno, leí el libro con Corrado y lo que sí me llamó la atención, él tuvo como una crisis en un momento de su vida, un científico de carrera tiene una crisis, tiene una experiencia mística al parecer, tiene una experiencia mística que lo cambia y lo lleva hacia este increíble descubrimiento, ¿no? Eso también hay que decirlo. Así que bueno, él está muy seguro de ahora. De hecho, han hecho un contrato ahora con la Universidad de Stanford, lo ha llamado la Universidad de Stanford. Wow. Ya te digo, los están llamando de todo el mundo para firmar un contrato. Lo que sí que, bueno, en la página que se promocionaba era evidente también. Esta tecnología sirve para buscar petróleo, sirve para buscar... Bueno, deben hacerse cargo de haber tirado esta cuestión, que creo que las potencias van a estar muy interesadas en todo esto. No sé en qué va a derivar. Yo espero que ellos se mantengan, parecen hombres buenos, hombres puros, en cierta manera, ¿no? De liberar esta información a nivel mundial. Ellos dicen, trabajamos para la humanidad. Ojalá no se corrompan, ojalá. Digo. Ojalá, pero bueno, a ver, esta gente descubre esas 6 columnas enormes que bajan a más de 600 metros. 8 que bajan. 8 columnas enormes que bajan a más de 600 metros, con estas 2 cámaras enfrentadas una enfrente de otra, que además juraría que decían que había también alguna cámara más sin descubrir en la pirámide de Kefren. Ahora en la de Miquerinos, que es más pequeña, dicen que hay debajo un laberinto en 3 dimensiones y también sacan las imágenes de esto. Pero a ver, mundo subterráneo en el Cuzco, mundo subterráneo en Egipto, y todo esto ¿para qué? ¿Por qué? Ese Ceptepi eran extraterrestres. Esto a mí me dice, hay 8 columnas de más de 600 metros debajo de la pirámide de Kefren, y te digo, mira, ahí ya sí, eso no es humano. Los seres humanos no hemos sido capaces de hacer algo ni similar en la historia. O sea, eso ya para mí es la leche. ¿Tú qué opinas, Débora? Te lo explico un poco hermético, ¿no? Porque cuando se habla del mundo subterráneo, por ahí la gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué me están diciendo? ¿No? Y yo le digo a la gente, en el principio existía la montaña, y la montaña, ¿no? El hombre como que se comunicaba de la forma espiritual, ¿no? Había un contacto, estaba abierto el secreto estaba abierto. Después ese secreto, digamos, por una cuestión de algún cataclismo, de alguna cuestión, ese secreto se cierra y se hace agartha, se hace lagarta, el secreto, como nos decía Guénon, y lagarta es la caverna, ¿no? Y vos, para acceder a ese mundo tenés que iniciarte, ¿eh? Eso es un poco lo que significa, la caverna es el corazón, ¿no? Abrirte al corazón para iniciar, además de que todo ese mundo, además de lo hermético, para que la gente lo tenga un poco claro, que ese conocimiento estaba activo y vivo hasta que ese conocimiento, debido a lo que todos dicen, ¿no? Lo que están diciendo estos hombres, que hubo una gran catástrofe que barrió por completo una cultura quizás que nos precedió, que fue muy avanzada. Este secreto se cierra, se oculta, pero ya había la tierra viva, las arterias, ¿no? Las arterias de la tierra, de alguna manera. Hay alguien que, como siempre digo, lo mismo, hay alguien que tiene descifrada toda la tabla periódica, la tiene descifrada completamente para mí. Y eso es para mí lo que significa un poco, ¿no? Ese secreto, ¿no? Que alguien sabía que existían cavernas que en tiempos de zozobra pudieran ayudar al hombre, ¿no? Que existían estos túneles, que algunos fueron construidos, pero existía en el planeta, existía esa parte. No la tierra hueca en sí, ¿eh? Yo no soy fan de eso porque hice un libro crítico, pero sí hay algo. Tienes un libro de la tierra hueca que des otro día otra entrevista, porque hoy yo creo que exacto. Ya que hoy no da tiempo, ¿vale? Hoy no da tiempo. Pero sí hay algo con respecto a eso, ¿no? Hay algo de ese misterio que la gente quiero que empiecen un poco a entender, porque además se empieza a hablar de una especie de desclasificación. Esto es una especie de desclasificación para nosotros, para aquellos que buscamos este misterio. Se empieza a desclasificar este misterio, además de los criptoterrestres que se está hablando, que
se está reconociendo además que el fenómeno ovni puede tener una pata con esto, que por mucho tiempo se negó, por mucho tiempo fue tabú. Entonces es importante ir viendo este tema, ¿no? Ir aprendiendo un poco de este tema, y yo creo que lo de Egipto es una desclasificación. Los italianos han hecho una desclasificación como nunca hemos visto. A ver, esto de los criptoterrestres, que el otro día le dije a Alejandro Bernal, no hablemos más de criptoterrestres ya que nos van a echar de caracol, ¿sabes? O sea, pues ya sale toda la semana lo de los criptoterrestres. Pero yo te en cierta medida, hay no, pruebas, o sea, sí, tenemos documentos. Y ahora le doy la palabra a Alejandro Bernal, ¿vale? A ver, que es normal que Alejandro Bernal repita esto porque es un boom, es un shock, es una forma distinta de ver el fenómeno ovni. Todo el día mirando para las estrellas y a lo mejor tenemos que irnos al Caribe a mirar debajo del agua. Es que esto es muy fuerte, pero que no lo digo porque sí, ni lo digo porque, a ver, que esto de los criptoterrestres viene de la Universidad de Harvard, si mal no creo. Sí, señor. ¿Vale? Que Sí, esta gente se han quedado aquí y tal, que tienen bases submarinas, que están debajo del agua, y por eso todos los informes que empiezan a clasificarse después del año 2017 por parte del Pentágono nos dicen que estas luces entran y salen del agua, y entran y salen del agua. Y hace una semana hacemos un programa con Javier Sierra y empezamos a hablar de los Apkalus, que según los antiguos textos sumerios son unos seres que salen del agua, que civilizan a los hombres, que van envueltos en una... Oanes es uno de los Apkalus, que van envueltos en una serie de luces, pero que no solamente le dan a los hombres la ciencia y el conocimiento. Ojo con esto, les dicen cómo deben de ser las normas morales y cómo tienen que vivir con una serie de códigos. O sea, a ver, que esto es muy heavy. Y de repente, a esta dimensión de debajo del agua, tú le estás dando dimensión de debajo del agua y es posible que algunos mundos subterráneos, porque fíjate, por ejemplo, el tema de los Inti-Illimani, de los incas, ¿vale? A ver, los incas era un grupo muy pequeñito de gente, que entre ellos no hablaban quechua hablaba el pueblo llano. Los incas tenían el pelo de color castaño. Yo tenía una trenza de pelo de un Inti-Illimani en el Museo de Antropología de Sucre, en Bolivia, y era completamente castaño, ¿vale? Y entre ellos hablaban puquina. El puquina es una lengua completamente muerta y además solo se entendían entre ellos. Es una lengua extrañísima. Entonces, todo esto, o sea, nos habla de este tipo de seres venidos de las estrellas que se hubieran quedado debajo del agua y en mundos olvidados, o en mundos subterráneos, perdón, como la Cueva de los Tallos, los túneles del Cuzco, la parte inferior de la meseta de Giza y mucho más. Alejandro Bernal. Juanje, y aquí en América, la gente hormiga de los indios Hopi, precisamente en el norte de nuestro continente, que creo que también silvana con esta gran posibilidad de seres que provendrían de las entrañas de la tierra. A Débora quisiera hacerle una pregunta que de hecho le hice a uno de nuestros invitados en un pasado podcast, Débora, y es que le preguntaba yo a este gran investigador, en caso de que se lleguen a comprobar de forma física estas estructuras, estos 8 pilares, como muy bien lo decías, de estos cientos de metros de profundidad, para Débora Goldstern sería el vestigio quizás de una civilización muy avanzada del pasado, o una prueba de que existen inteligencias no humanas con nosotros. ¿Para ti qué sería? Yo siempre he sido, nunca fui fan de la cuestión extraterrestre, siempre fui fan de la cuestión terrestre, ¿no? Pero no terrestre ovnis, ¿no? Porque eso lo quisiera erradicar completamente, ¿no? Cuando se habla de eso, como dicen muchos, pero sí de la cuestión terrestre, ¿no? De un misterio terrestre que nos atañe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que sí existieron, ¿no? Otras culturas avanzadas de las que aún no sabemos nada. ¿No? Yo he estudiado, porque como le contaba a Juan, cuando fui muy chica me pasó este avistamiento ovni, que estaba con mi mamá, vivíamos en La Boca, un barrio muy tradicional acá en Argentina, y bueno, vi un ovni muy hermoso, muy plateadito y todo, y me pasó algo muy raro, porque yo no me volví loca con ese tema, sino que con el tiempo fui teniendo un vínculo muy grande con la Atlántida, por eso, de ahí, desde ese momento.
Desde ese momento tuve un vínculo muy grande con algo, ¿no? Y siempre tuve la Atlántida en el Caribe, desde que era muy, muy pequeñita, la Atlántida en el Caribe. O sea, me pasó eso. Por eso empecé mi búsqueda, de alguna manera, que tardó. Pensé que era primero que con los años, que cuando era muy chica eso iba a pasar, ¿no? Que es como un misterio cuando uno es chico. No, esto no va a perdurar en mi vida. Y sin embargo, bueno, la vida me fue como acomodando una ruta, ¿no? Con respecto a todo ese tema. ¿Y por qué la Atlántida? No sé, empecé a pensar en ese continente, no me preguntes porque digo, eso es lo que me pasó con ese objeto, fue muy, muy especial ese avistamiento. Que estaría bajo las aguas y ruinas a día de hoy el Caribe. Pues es posible también en el Caribe, ¿por qué no? Porque además tenemos, y esto lo he repetido 1000 veces, un evento geológico catastrófico en el que suben las aguas del mar unos 125 metros, que es el Dryas reciente, en torno a hace 12, 14 mil años. O sea que realmente no hay duda geológica de que eso sucedió. Fíjate lo importante, lo que estaba diciendo Alejandro Bernal de los hombres hormiga. Y como esto del ChatGPT está ya por todos lados, le he puesto aquí en la inteligencia artificial, me ha respondido que casi me da un infarto, primera vez en mi vida que hago esto, perdonadme que sea tan de pueblo, ¿vale? Que aquí puse aquí el celular y dije, Dios santo, los seres hormiga, efectivamente, dentro de la cultura Hopi, en el sur de Estados Unidos, en estados como Nuevo México, seres protectores y guías que ayudaron a sus antepasados a sobrevivir en catástrofes, en tormentas, ofreciéndoles refugio en cuevas subterráneas. Y es curioso porque las leyendas Hopis hablan de que los hombres hormiga les enseñaron y les ayudaron a vivir cuando había tormentas de fuego o de hielo, que a día de hoy se podrían interpretar, ojo con esto, con grandes cambios climáticos en la humanidad, como hubo glaciaciones o como hubo, por ejemplo, luego momentos como estamos teniendo ahora que sube la temperatura tremendamente y Deborah Goldstein está que le da algo porque quiere hablar. Dale ahí. Y vais a escuchar a Deborah Goldstein en el siguiente corte, que nos quedan ahora 2 minutitos. Y es que es muy inquietante, ¿no, Alejandro Bernal? Que nos estén hablando de este tipo de leyendas y de este tipo de historias que se repiten una y otra vez. Estos seres hormiga les dan el conocimiento, aunque aquí con una peculiaridad, que llevan a la gente a vivir bajo tierra para que se refugie de posibles cambios climáticos. Para que sobrevivan a una serie de cataclismos, Juanje, y a mí algo que siempre me ha apasionado de esta leyenda de la gente hormiga relacionada con los indios Hopi es cómo, de acuerdo a su tradición oral, estos seres habrían guiado a los sobrevivientes de una serie de cataclismos que habrían ocurrido en nuestro mundo. Y como también lo comentaba en la entrevista más adelante, si nos basamos en la neta ciencia y en la historia de nuestro mundo, hemos vivido por una serie de cambios geológicos, de glaciaciones, de erupciones volcánicas y de una serie de sucesos que claramente pudieron haber conducido y haber suscitado una serie de extinciones que, como bien lo sabes, Juanje, también es un hecho científico que han ocurrido en nuestro planeta. Hubo grandes extinciones, la última mega enorme, hace más de 60 millones de años, el meteorito que cayó en la Tierra y que acabó con los dinosaurios. Así que todo un mundo de incógnitas que nos abren estas leyendas que se han hecho realidad en diferentes lugares del mundo por hallazgos arqueológicos. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando de estos seres hormiga de los indios Hopis y la entrevista con Deborah Goldstein continúa así. Hay un punto ahí, no sé si, viste que hay unos petroglifos que se encontraron hace muy poco en Tallos, cerca de Tallos, No. Todo un mural de petroglifos y los seres son seres con antenas. Como hormigas. Sí, exactamente, son seres con antenas, eso, nada más. No, es una locura, tía, y además los orígenes de los hombres hormiga, de los Hopi, nos hablan a la creación del mundo, porque también tendrían un papel en la creación de los seres humanos y del mundo mismo, tal y como hablan las leyendas egipcias, por ejemplo, del tiempo del Zep-Tepi. Entonces, todo esto de lo que nos habla es efectivamente de mundos subterráneos una y otra vez, mundos subterráneos en los que podríamos recordarnos. Alejandro Bernal.
Juanje, y es que específicamente esta gente hormiga ayudó a sobrevivir a los Sí, Hopi ante dos eventos de extinción, uno por sí, hielo y otro por por fuego. fuego. El que sucedió por hielo podríamos quizás circunscribirlo a una glaciación, que son Sí. periodos que hemos vivido en nuestro mundo, y el de fuego quizás a la erupción de un gran volcán tipo Eso es Yellowstone lo u que otra. se habla en Ecuador. Hay una de las placas de Crespi que es muy interesante, que muestra los animales como poniéndose dentro de una pirámide había un atlantólogo acá brasilero que yo quería mucho, que era Baraldi, Gabriele Baraldi se llamaba. Y Gabriele Baraldi había decodificado, era un etimólogo, no había codificado esa placa y además estuvo con Crespi, con Moritz, fue uno de los pocos que Moritz recibió, y Gabriele Baraldi decía que hubo una especie de catástrofe en Sudamérica y llamaba a este mundo de Sudamérica la de la Cruz del Sur, decía, ¿no? El imperio de la Cruz del Sur, ¿no? Muy interesante todo lo que aportaba Gabriele Baraldi. No, si es que, a ver, todo esto es muy loco. Y estoy aquí mirando ahora mismo el índice de tu libro, ¿vale? Y esto ya me está dejando en shock. Porque tú estás dándole aquí, por ejemplo, espacio a hablar de Juan Moritz, el que fue el explorador de la cueva de los Tallos, y hablas, por ejemplo, sobre el tesoro de Atahualpa y el oro de los incas y otros reinos perdidos, como sería, me imagino, el Paititi. Le voy a explicar a la gente esto para que lo entienda, ¿vale? Porque puede ser un poquito complejo. A ver, el tesoro de los incas básicamente no es uno, son dos, ¿vale? El segundo sería quizás hasta el más importante. Uno es cuando llega Pizarro y hace la conquista del Perú, llega a Cajamarca, ahí está Atahualpa y entonces lo que hacen los españoles es, en una batalla que fue hasta ridícula, como me pongo a contar esto, tardo 10 minutos, ¿vale? Básicamente se quedan con Atahualpa y en un lugar que llaman el cuarto del rescate, lo que le dice Pizarro a Rumiñahui, que es su gran general, es: si llenas este cuarto de oro, yo te devuelvo a Atahualpa. Entonces Rumiñahui, que era de origen ecuatoriano, se va hasta Ecuador, junta todo el oro. Hay que decir que los incas tenían muchísimo oro, ¿vale? Tenían tanto oro que hasta dentro del Coricancha todo el templo estaba forrado de oro. Ellos, Rumiñahui se va hasta el norte, hasta la frontera norte del imperio, que es el actual país de Ecuador, recoge muchísimo oro, pero cuando está llegando a la sierra de Yanganates, Pizarro ya no se fía porque cree que va a llegar con un gran ejército y se lo va a cargar, y lo que hace es que asesina a Atahualpa y coge dirección al Cuzco, y entonces obviamente Rumiñahui entierra el tesoro que llevaba, lo entierra en la sierra de Yanganates, que nunca jamás ha aparecido. Y la otra parte del tesoro de los incas, que es entre comillas, incluso si me apuras, hasta más enigmática, es, a ver, Pizarro cuando llega al Cuzco se queda alucinado de la cantidad de oro que hay. O sea, las malquis, las momias de los incas en el Coricancha están forradas en oro. Había un templo, todo por dentro era de oro, que era este famoso Coricancha. Y lo que sucede es que, obviamente, aunque le abre las puertas Huáscar, que estaba en guerra con su hermano Atahualpa, para que Pizarro entre tranquilamente al Cuzco, luego al poco tiempo el tema no acabó bien, como era de esperarse. Hay otra gran guerra y entonces Manco Cápac II, para ser exacto, es el que se va hasta la selva para quedarse allí, y el último inca es Tupac Amaru. El último Intichurin es Tupac Amaru y bueno, pues los españoles no podían meterse en esa zona de la selva, pues porque perdían la ventaja de los caballos y además se les podría hasta la ropa por el tema de la humedad. Se me olvidaba, la ciudad perdida de Vilcabamba, ¿vale? Que Vilcabamba es lo que estaba buscando Irán Bingham cuando descubrió Machu Picchu, que ni siquiera sabemos cómo se llama Machu Picchu. Machu Picchu significa en quechua el pico viejo, no sabemos. Y viste que lo llevaron a él. Sí, claro, lo lleva la gente del pueblito de Aguascalientes, que está ahí abajo, efectivamente. Lo llevan hasta, y allí lo que tenían la gente, pues plantaba patata y todo eso y tal, no le daban ningún valor.
¿vale? Y cuando la excavación de Bingham, que nadie sabe lo que robó Bingham, que seguro que robó lo suyo, vete a saber todo lo que apareció y no apareció, ¿vale? Y la actual Vilcabamba, la que dicen que es Vilcabamba, todas mis dudas a que sea realmente Vilcabamba, porque no está claro. Y en todo esto además surge la leyenda de la historia de que no, de que los incas realmente se fueron mucho más al interior de la ceja de selva a un reino antiguo, un reino perdido que sería el reino del Paititi, ¿vale? O sea, ricémosle más el rizo que tiene que ver Juan Moritz con el tesoro de los incas, con el Paititi y tal, que me has dejado loco ya, ahí me has dejado en shock. Bueno, él ya te digo, cuando viene a Argentina, viene con esta idea de los mundos subterráneos, ¿no? Y de los túneles, y además de buscar el tesoro de Atahualpa, ¿no? Que era algo que estaba muy, muy fresco para muchos exploradores de esa época, ¿no? Así que bueno, él hace algunas búsquedas en Argentina, y después sigue su ruta, va a Paraguay, está en Bolivia, busca en varios lados, está en Perú, y finalmente, bueno, en Ecuador, él habla en alguna de sus cartas, él le llamaba los guangos de oro, ¿no? La búsqueda de los guangos de oro. Y parece que habla de haber descubierto algo en la zona de, obviamente, de Vilcacamba, si no me equivoco. Vilcabamba. Sí, ahí habla de haber descubierto algo, ¿no? Y se hace amigo de algunos exploradores que se habían quedado a vivir en Ecuador con la sola intención de buscar todo ese tesoro, ¿no? Así que bueno, fue una de las búsquedas que siempre él tuvo muy presente, ¿no? El tesoro de Atahualpa, pero el tesoro de Atahualpa, como bien decís, tiene estas dos cuestiones, ¿no? Esta cuestión puramente metálica y la cuestión espiritual, que es la que me parece, ¿no? El paitite avalónico, ¿no? De alguna manera, como se le dice también, ¿no? El paitite espiritual, la búsqueda espiritual, y de hecho ahí me recuerda mucho el tema de este hombre que estuvo en uno de los avistamientos más importantes de Adamski, cuando tiene su encuentro con el venusino, que fue George Williamson. George Williamson, ¿ves? Acá él tiene un supuesto contacto con un supuesto venusino. ¿Y este señor, perdona, este señor quién es? ¿En qué año pasó esto? Sí, esto fue en el año 52. Ahí se da el encuentro de Adamski, que con un venusino. ¿En Suiza? No, ese es Billy Mayer. Vale. Es George Adamski, Vale. en el desierto de Mojave. Se da ese encuentro, y ahí uno de los testigos, que es George Williamson, que además era un ufólogo de carrera y todo, después hace un giro en su vida y empieza a venir a Sudamérica y escribe un libro muy importante para nosotros, que es El secreto de los Andes. Se lo conoce como Brother Phillips, se lo va a conocer como Brother Phillips. Y él, ¿no? Después de tener ese encuentro, empieza a buscar las raíces de, como estamos buscando ahora, ¿no? Y empieza a hacer todo una búsqueda de Shangri-La, como él le decía, una búsqueda más espiritual, ¿no? Cómo se da vuelta todo. No se va por lo estelar, se va por la búsqueda de esta histórica, ¿no? Esta más espiritual, así que es muy interesante cómo son las cuestiones, ¿no? Y especialmente en la cuestión ufológica, que a veces no se conoce bien. Pero eso, por ejemplo, no lo conocía. O sea, George Adamski claro. Después de sus encuentros con extraterrestres y tal, estuvo buscando un mundo interior. George Williamson. George Williamson. Y estuvo en el encuentro de Adamski. Vale. George Williams fue participante y parece que era el canal principal, en realidad. Con los años fuimos entendiendo muchas cosas. Fue el canal principal de todo ese encuentro, ¿no? Por eso después él tiene esa búsqueda espiritual tan importante. Y escribió un libro muy importante para nosotros. A ver, esto es para hacer otro programa como de mundos ocultos y demás. A mí un tiempo también que me obsesionó el tema del oro, de los incas y tal, y esto del paititi y esto del dorado. No por un fin espiritual, que yo estuviera buscando un fin espiritual, yo lo que quería era enterrarme en dinero, ¿me entiendes? Enterrarme en oro, o sea, ya aquí no viene de espiritual ni de vaina, y por mucho que te haya dicho Juan Moritz de espiritual, tampoco me lo creo. ¿vale? No. Lo que sucede es que es muy bonito ser Indiana Jones.
y cuando encuentras retazos y trozos de la historia olvidada, ¿vale? Es apasionante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Cierto. cuando estaba en Perú, y estuve, se me olvida mismo el nombre, el único tipo que se mete en la zona de los Queros, de los Zangate, para allá, que es una zona muy compleja, la que hasta ahora, a día de hoy ya cada vez está llegando más gente, pero antes llegaban muy pocos exploradores, ¿vale? Entonces, me comentaba como, por ejemplo, los Queros, que lo más normal es que los Queros fueran los esclavos de los incas. Le explico esto a la gente, ¿vale? Cuando llegan los españoles al Perú y a América, muere más del 80% de la población por el choque bacteriológico. Entonces, hay un tema que es muy curioso, porque la corte está en el Cuzco, llegan los españoles, empieza a morir gente, pues, a mogollón, como pasó, por ejemplo, cuando llegaron a Tenochtitlan, y una tribu que seguramente eran esclavos de los incas y que se encargaban de traer cosas desde la selva hasta la ciudad del Cuzco, pues se queda aislada. Pues ya no viene nadie a molestarlos para que le lleven cosas al Inca ni para nada. Ellos se quedaron allí aislados en las montañas, en una zona remotísima y complejísima, y esta tribu se llaman los Queros, que es tan chistoso que los Queros de arriba, de la parte de la montaña, saben que hay unos Queros abajo, que están en Puerto Maldonado, y los Queros de abajo saben que hay unos arriba, pero no saben cómo llegar, ni se atreven. ¿Por qué? Porque en esa zona de selva hay tribus indígenas que son muy agresivas. Entonces es curioso cómo en las leyendas de los Queros hablan de los guairichunchos. Los guairichunchos son los indios que te tiran flechas invisibles, tiran con cerbatana. Te tiran con cerbatana, y como tiene veneno, con que te dé y te corte, muerto estás, ¿vale? Yo investigué en su momento en guerras indígenas, por ejemplo, entre los cunas y entre los emberás. Los emberás desplazan a los cunas porque conocían el veneno de las ranas, ¿vale? Entonces, claro, te dan con la cerbatana, pues los cunas se fueron al mar. Entonces, o sea, y ellos hablan de los guairichunchos, de estos indígenas que te tiran flechas envenenadas y entonces acaban con tu vida. Y una cosa que me dejó muy en shock, porque ellos hacen una danza todos los años del Zapak Chuncho. El Zapak Chuncho, que cuando danzan se ponen como unas cadenas doradas, como si fueran de oro, hablan de un indio abajo, como un gran cacique, que era el que tenía muchísimo oro. Como si ellos comerciaran y llevaran el oro desde allí hasta la zona del Cuzco. Eso sí, protegidos y arropados por un gran imperio. Cuando el imperio inca colapsó, ¿vale? Porque ni siquiera sabemos cómo fue el final de Machu Picchu, ni siquiera lo tenemos claro, posiblemente se abandonó casi con toda seguridad, igual, porque la gente no llegaba, entonces no tenían habituallamiento ni cosas que llegaban, y se fueron de Machu Picchu y se murieron todos también, la gran mayoría por las enfermedades que trajeron los europeos. Entonces, cuando de repente, que esto ni siquiera está en los libros, tú como investigador lo descubres allí in situ, lo descubres tomándote 2 cervezas en el Cuzco con un tipo que es el único loco que se ha metido allí, pues porque yo en aquella época no tenía plata y ya empezaba a estar un poco viejo. Si no me meto a la ceja de selva, ¿me entiendes? Y que sea lo que Dios quiera, a ver si encontraba esto, porque jugar a ser Indiana Jones creo que es muy bonito, y creo que eso también le pasó a Juan Moritz. A ver, ¿quién no sueña con ser un aventurero, tener un amor en cada puerto y encontrar 10.000 lingotes de oro? Leche, que es bonito, ¿me entiendes? Aparte del tema espiritual, que me parece genial, el chamanismo y todo lo que tú quieras. Pero esa parte no deja de ser también hermosa, ¿no? La parte del ser humano que nos lleva a la aventura, al descubrimiento y, ¿por qué no?, a buscar riqueza, ¿vale? O sea, es lo que movió a la humanidad muchísimo tiempo, ¿no? En este caso, además, no hace falta ya conquistar imperios ni hacer cosas de estas, sino simplemente llegar a donde tienes que estar y descubrir un gran tesoro, ¿no? Y creo que, por ejemplo, eso es bonito. Oye, que no me dejéis hablar, que si no me pongo y acabo yo con el programa. Yo hablo como un loro, ¿vale? Que estaba viendo aquí cosas de tu libro, ¿vale? Porque del de la Tierra Hueca te toca hacer otra entrevista, que de ese no hemos hablado, ¿eh? De ese no hemos dicho ni pío. Y tú aquí estás hablando, ¿vale?, de
la región del Maná, que si mal no creo está en el Ecuador, como el ombligo del mundo, incluso que había unos seres gigantes en la ciudad de Loja, en Ecuador también. ¿Qué es esto que pones aquí en tu libro? Mira, voy a empezar con lo de los seres de los gigantes de Loja, ¿no? Es un tema que se habla mucho allá, y bueno, logré tener una información, ¿no? Estos seres como serían como los set tepis de los orígenes ecuatorianos, para que la gente un poco lo entienda, ¿no? Serían el principio, ¿no? Estos seres llegados, exactamente, llegados, también se ha hablado, ¿no? Salidos de una tierra que le decían como una especie de paraíso, emergidos del paraíso, de alguna manera, habitaban el paraíso los antiguos gigantes. Después hay otro tipo de gigantes que llega desde... Eso está en las crónicas, ¿no? Que llega desde el mar, ¿no? Hacia Ecuador. Pero hay unos originarios con el Chimborazo, el volcán Chimborazo, que es uno de los volcanes más emblemáticos de ahí de Ecuador, que se habla de ahí abajo, ¿no? De algo subterráneo que tiene que ver con este tipo de seres, ¿no? Después se han encontrado algunos la cuestión ósea, ¿no? En muchas partes de Ecuador, pero por ahora, por el momento, solamente son restos de megafauna, hay que decirlo. Se han hecho análisis, pero por el momento, eso no quita que no, se habla. Lo que ocurre es que en Ecuador, desgraciadamente, como en toda Latinoamérica, hay mucho comercio negro, ¿no? Hay mucho comercio de huaqueros. Eso hace mucho mal, ¿no? El tema del huaquerismo. Así que bueno, pero que... No, por desgracia aquí se ha expoliado la mitad de la historia, Sí. O más. Hay lugares que esas... Bueno, yo lo más ridículo que he visto en mi vida es cuando fue a la ciudad de Cahuachi, en Perú, que es la ciudad en la que vivían los nazcas, los que dibujan todo un desierto entero para que se vea desde los cielos, y estaba toda la ciudad entera guaqueada, no había quedado ni una tumba, o sea, estaba todo absolutamente guaqueado. Cuando yo fui a Nazca, en ese viaje que también fue del 98, que llegué a Nazca, en el desierto estaba lleno de huesos, ¿no? De calaveras. Era impresionante ver un cementerio a cielo abierto, ¿no? Y te vendían cerámicas de 3.000 años por $50. Sí. Realmente ahí fue en ese viaje que logré conocer al mítico doctor Cabrera, ¿no? Tan discutido con sus piedras de Ica. Todavía estaba vivo Cabrera, logré conocerlo, estuve 2 días con él en su museo. Realmente impresionante las cosas que tenía Cabrera, y era un libro abierto. Sin palabras. Tengo una de las piedras del Museo de Cabrera aquí en mi casa. No, tengo 3 para ser exacto. Sin palabras. Así que bueno, un personaje realmente extraordinario. Y bueno, después discutido, ¿no? Todo lo como ha ocurrido con estas colecciones extrañas, ¿no? Eso me recuerda a la de Cabrera, a Cámbaro en México, y la colección de Crespi. Son 3 colecciones muy emblemáticas que quizás nunca sepamos la verdad de todo, ¿no? Pero que son por todo el guaqueo que hay. Por todo el guaqueo que hay, lo de Cabrera, para decirlo en 30 segundos, ¿vale? Porque no nos quedan más que 3 minutos de entrevista. Básicamente es un médico peruano al que la gente empieza a llevarle pues unas piedras con una serie de grabados y demás, después de que un día saliese la rambla del río y se removieran las piedras porque llovió un poco en una región en la que apenas llueve, y entonces pues estas piedras, que yo sí que creo que hay piedras auténticas que nos hablan de la humanidad antes de la humanidad, luego es posible que gente también fabricara piedras, que se ve hasta en el trazo y todo, las que serían falsas de las que no. Y bueno, y esto que hablas de Acámbaro, que podríamos hacer otro programa, también figuras de dinosaurios en México, y ahora figuras de antiguos extraterrestres que están apareciendo en México, que de esto va el último libro de JJ Benítez. Entonces, bueno, pues no sabemos realmente, pues ya te digo, pues lo que hace la arqueología, del que llega y rasca la piedra y se la lleva, y entonces al no tener, digamos, una constatación arqueológica, pues todo queda en una especie de limbo del olvido y una zona muy peligrosa. Es que eran tres personas los de Acámbaro, Crespi, la colección Crespi y la colección de Cabrera, los que manejaban, eran personas realmente muy interesantes, ¿no? Más allá de todo lo que pasó después, ¿no? Efectivamente. Débora Goldstein, pues estamos llegando al final de esta entrevista. Me gustaría tu conclusión, tu cierre. ¿Encontraremos realmente algún día esta parte oculta de nuestra historia en algún mundo subterráneo? Tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que la gente pueda seguirte.
Mira, tengo mucha fe con lo de Egipto, realmente como te decía vos de récord, no era fan total de Egipto, siempre fui muy, siempre he seguido los misterios andinos, pero me ha dado mucha fe por muchas razones que fui explicando, entre ellas, ¿no? De mi querida Atlántida, ¿no? De estar por ahí, siento que está por ahí, el olfateo algo muy, muy grosso que han descubierto estos italianos, así que me da mucha fe el misterio subterráneo que se ha puesto de pronto, el mundo lo tiene que repensar un poco toda esta cuestión, ¿no? Ha sido tabú por mucho tiempo. Me encuentran en Facebook por Débora Goldstein, en Instagram por Débora Goldstein, mi columna en Código Oculto, así encuentran todos mis artículos y mi blog es Crónica Subterránea. Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Listo, y artículos en códigooculto.com, ¿vale? Y en tus redes sociales, ¿canal de YouTube tenías entonces, Débora? No, por ahora no. Listo. Por ahora no. Perfecto, y en Facebook podías encontrar también muchas cosas de Débora Goldstein. Amiga, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento, y qué alegría es hablar con gente de misterio cuando realmente también investigan las historias a fondo, tocando con la superficie de los dedos una inquietante realidad que está ahí y que nos desafía. Saludos y un fuerte abrazo, amiga. Chao, Alejandro, gracias por todo. Bueno, pues una entrevista desde mi punto de vista total y absolutamente espectacular, y al final no me preguntes por qué, pero todo nos manda siempre a Egipto. Si toca reescribir la historia, será en Egipto. Si hay pruebas arqueológicas polémicas en el mundo, las egipcias quieren hacer una prueba carbono 14 a la Gran Pirámide de Giza con la vara de cedro que apareció dentro, que encontró el arqueólogo Dyson, y sale 8 siglos antes de que supuestamente esté hecha la pirámide. Llegan estos señores, están probando un nuevo tipo de georradar, hacen pruebas sobre la meseta de Giza y sale un mundo oculto bajo las pirámides. Los egipcios que nos hablan de ese Zep-Tepi, de esa época en la que hombres y dioses vivieron juntos sobre la faz de la tierra. Por cierto, los que os guste viajar a Egipto, sabéis que hago viajes de autor. Entrar ahí en mi página web www.viajesjuanjesusvallejo.com, y no sé si me queda alguna plaza para los próximos meses, que en septiembre y octubre de este año estaré por Egipto llevando grupos. Alejandro Bernal, siempre Egipto. Juanje, de hecho tú me comentabas que la frase, digamos, por característica de Egipto es Egipto donde todo nació, donde todo surgió, y claramente si se encuentra y si se comprueba esta investigación de la cual nos hablaba Débora Goldstein, un saludo para ella y todos nuestros hermanos en la Argentina, claramente nos tocaría reescribir la historia. Ahora bien, tú como alguien que ha investigado este tipo de fenómenos desde hace décadas, sabes lo complejo que es reescribir la historia, lo difícil que acepte un científico esta posibilidad. No van a dar ni permiso de georradar para meter un georradar distinto e investigarlo in situ. Ni ese permiso lo van a dar. Ni ese. Olvídate. Será muy complicado, lamentablemente. No. Sería maravilloso que esto se pudiera comprobar en algún momento, y desde luego siempre les traeremos todas las novedades, todas las actualizaciones sobre estas investigaciones aquí en Noche de Misterio. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y TikTok en @alebernal3 con $3. Pues dentro de apenas un par de meses, cuando esté en la meseta de Giza otra vez, miraré con el mismo asombro con que las miro siempre a las grandes pirámides de Giza, que con sus millones de bloques de piedra alzándose al cielo en medio de un desierto infinito, nos hablan de que existió otro mundo, de que existió una humanidad antes que la humanidad, una humanidad en la que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra, una humanidad que también nos dejó mundos bajo tierra que todavía están por investigar. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.